Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a The Shopping con el coach Joel y el licenciado Armando. En esta ocasión, no los queremos engañar, en esta ocasión vamos a salir en un programa que va a estar grabado. Lo estamos grabando un día antes por cuestiones de canal y de algunas actividades, pero les ofrecemos siempre que sigan participando con nosotros a través del chat. Y vamos a comprometer al doctor Eduardo y al ingeniero Héctor para que nos respondan todas las dudas a posteriori, que nos dejen guardadas ahí en el chat de este programa. Les doy la más cordial bienvenida, los invito a que participen, que nos comenten sus dudas, sus experiencias, sus opiniones, y también que pues nos hagan llegar algún comentario al respecto de este tipo de temas, este tipo de programas de lo interesante. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, se los garantizo. Así que vamos a apurarnos porque hay que sacarle todo el jugo a estos expertos que tenemos aquí de primer orden. Así que bueno, vamos a darle las gracias como siempre a la Asociación de Investigadores Mexicanos de Estudios Socioeconómicos y Evaluaciones de Confianza, que yo, su servidor Joel Venegas, tengo el gusto y el privilegio y el honor de presidir. Y también quiero darle las gracias a cada uno de los integrantes de dicha asociación, pero también quiero darle las gracias al canal de High Rise que nos hospeda aquí jueves a jueves. También quiero darle ya inicio a esto y diciendo que estoy muy contento de que me acompañe como siempre nuestro querido licenciado Armando Cisneros, y pues a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué pasó, Joel? Buenas tardes. Pues oye, muchas gracias por esta calurosa, por este caluroso recibimiento. Siempre es un gusto estar aquí los jueves platicando de estos temas tan interesantes. En esta ocasión traemos un tema que va más allá. Traemos a dos personajazos del campo de la salud, de temas que todos deberíamos conocer. Antes hay ocasiones en los que estos temas nos agarran como un pelotazo en la cara. Entonces siempre es mejor tener algo de información previa si es que en algún momento vamos a utilizar alguno de los servicios o actividades a las que pues se dedican el doctor Eduardo y el ingeniero Héctor. Ellos nos vienen de esta empresa que se llama RMB Bio, que esto es una empresa enfocada en la medicina de precisión y el diagnóstico molecular de alta especialidad. Suena muy acá, pero es algo que está más cerca de nosotros. De la guerra de las galaxias. Sí, pero está más terrenal. Bueno, es que es de los dos mundos, fíjate, es de la guerra de las galaxias y de acá. Bueno, esta empresa cuenta con la capacidad de generar nuevas herramientas diagnósticas, así como un personal altamente calificado, con más de 30 años de experiencia en el campo de la salud humana y la investigación. Esta es una empresa, a mí estas empresas me gustan muchísimo, es transgeneracional. El director es el ingeniero en biotecnología Héctor Miramontes, es director general y CEO, especializado en bioprocesos y biocatálisis, experiencia en la elaboración de proyectos de salud humana y alimentos, egresado del Tecnológico de Monterrey. Y también nos acompaña el doctor en ciencias Eduardo López Orduña. Él es el director científico de esta empresa, CTO, director en ciencias en especialidad de genética y biología molecular humana. Es especialista en el diagnóstico molecular de enfermedades crónico-degenerativas. Es egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAB. Pues bienvenidos, Héctor, bienvenido, Eduardo, a su programa. Armando, muchas gracias por recibirnos. Igualmente, Joel, muchas gracias por permitirnos este espacio. No, al contrario, la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, y sobre todo porque son temas que no se tratan todos los días, no solo en programas de YouTube, sino en la conversación cotidiana, ¿no? Entonces traerlos en este tenor de una charla coloquial, donde vamos a tratar de comprender
qué es esto del diagnóstico molecular, qué tienen que ver los genes con nuestra salud, vamos a predecir el futuro, ahí en algún gen dirá si me voy a sacar el melate o no, etcétera. Eso siempre es, bueno, digno de curiosidad para nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a entrar en materia porque hay muchísimas cosas en torno a, en primer lugar, al diagnóstico, ¿no? Porque la población en general asumimos que las pruebas diagnósticas son mágicas. Es decir, yo ya me hice la prueba de sangre y no salió nada. No me va a pasar nada. Está mal el doctor que dice que tengo tal cosa si no salió en la prueba, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que tenemos que pues comprender, ¿no? De cuál es la función de las pruebas diagnósticas y cómo se interpretan esas pruebas diagnósticas. Entonces, pues antes que nada, y para comenzar, a mí me gustaría que nos platicaran respecto a lo que es esto del diagnóstico molecular. Con todo gusto. Nuevamente agradecemos la invitación y pues sí, en efecto, como comentabas, bien, RMB Bio, pues es una compañía, no es tan solo un laboratorio, sino es un conjunto de talentos que estamos dedicados a la parte de la salud humana, ¿no? Pero en la alta especialidad. Y pues bueno, para empezar con la parte diagnóstica, vámonos ahora sí que por el principio, ¿no? Simplemente qué significa realizar un diagnóstico, ¿no? Y que es otra cosa que a través de una serie de ensayos demostrar la presencia o ausencia de una entidad que puede causar una enfermedad. Sí, vamos a dejarlo simple y llano, ¿no? Hay diferentes tipos de herramientas diagnósticas para poder en un momento dado decidir, pues, si está presente o no una enfermedad, ¿no? Y pues para ello podemos hacer uso de la bioquímica, de la química, de la microscopía, etc. Hay muchas disciplinas y todo. Sin embargo, nosotros estamos abocados a lo que se conoce como diagnóstico molecular. Y bueno, esto nos lleva a otro terreno que, como bien lo decían, para algunos puede ser que estemos hablando en términos de la Guerra de las Galaxias, pero es bastante mundano, ¿no? Y esa es la parte, el otro espíritu que tiene la compañía, ¿no? No se trata aquí de hablar en clave, de tener pues realmente que nada más nos vamos a entender los médicos y nosotros. No, aquí la idea es lograr transmitir precisamente qué es el diagnóstico molecular para la persona que va en la calle. En qué lo beneficia, en qué lo perjudica, qué es y qué tan necesario es, ¿no? Entonces yo quisiera irme al ejemplo que tenemos todos en estos momentos. La pandemia de SARS-CoV-2. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que el 99.8% de la población por lo menos ya se enfrentó al terror del hisopado nasal y de ahí pasamos a la PCR en tiempo real. Ahorita por lo menos la palabra PCR en tiempo real, si no sabemos qué es, ya la escuchamos. Y puedo decir que alrededor del mundo casi el 99.9% sabe que existe y que pertenece al diagnóstico molecular. ¿Cómo funciona? Exactamente qué hace y todo lo demás, pues todo el mundo va a ir a YouTube y va a tener los tutoriales y va a quedarse satisfecho de que es una prueba muy complicada y que permite detectar un virus. Pero no, va mucho más allá, ¿no? Simplemente se llama diagnóstico molecular porque vamos realmente a la raíz de lo que son precisamente las entidades vivas, el material genético. La molécula del ácido desoxirribonucleico. De ahí el nombre. Pero se llama diagnóstico molecular porque no es la única molécula que ve. También puede ver el RNA, que no es otra cosa más que la copia de la información contenida en el DNA. Y también podemos utilizar otras cosas que denominamos como ciencias ómicas. Y proteómica, genómica, transcriptómica, metabolómica, todo eso puede ser utilizado. Todo eso puede ser utilizado para un diagnóstico molecular. Ahora bien, entonces, el espíritu del diagnóstico molecular es irnos
precisamente a cualquiera de estas moléculas, a estos ácidos nucleicos, para poder indagar en ellos precisamente una firma genética que me vincule realmente con una enfermedad. Detectar, por ejemplo, el genoma de un patógeno, que era lo más usado ahorita en la pandemia, o bien, como lo mencionabas al inicio de la charla, pues saber si en un momento dado algo de mi ambiente no me causó ya un daño en material genético y me va a predisponer a una enfermedad. Entonces, como vemos, el diagnóstico per se, si yo me centrara nada más en él, sería confírmame o no una enfermedad. Okay. Pero eso es muy básico. Podemos ir mucho más. Y a ver, ingeniero, estamos hablando de manera muy, muy general. ¿Qué tipos de pruebas moleculares de biología molecular existen? Pues bueno, platicando de las pruebas de biología molecular, sí, como comenta el doctor Eduardo, nos referimos a la primera que más conocemos directamente ya todos, PCR, pero dentro de estas técnicas de biología molecular existen más técnicas tales como la hibridación, la secuenciación y otra serie de pruebas que nos permiten, pruebas de inmunología, otras pruebas que nos permiten detectar este tipo de moléculas. La gama, como ya comentaba, abarca muchas moléculas biológicas con las que estamos trabajando, pero a grandes rasgos esas son las pruebas que podemos encontrar, es la presencia de proteínas, la presencia de cierto material genético, ya sea ADN o ARN, sería la manera más fácil de describir las pruebas moleculares que estaríamos englobando. Podemos hablar más a detalle, pero ya estaríamos entrando en un terreno muy especializado, estamos hablando de la parte de metabolómica realmente. Wow. Ok. ¿Me dejaron así? Me dejaron así, o sea, sí. Sí, no se preocupen. Cuando era uno estudiante también se quedaba así. Se quedaba así. Yo les quería preguntar. Por lo que escuchamos, bueno, yo sé que no las pruebas moleculares, las pruebas para diagnóstico molecular, principalmente se basan precisamente en las moléculas de ADN y de ARN, ¿no? Básicamente. Pero hay muchas otras cosas más y la duda aquí sería, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico inmunológico, algunas que llevan algún tipo de compuesto, molécula radiactiva, o sea, que da luz y todo eso, ¿también se pueden considerar pruebas moleculares? Como los que llevan isótopos radiactivos. Sí, también se pueden, en este caso quiero dividir un poquito. Una cosa es la herramienta con la que contemos y otra cosa es la molécula. Entonces, las moléculas que podemos usar para un diagnóstico molecular son proteínas, RNA y DNA. Y como digo yo vulgarmente, ya con qué escopeta o resortera decidas para identificarlas, eso ya es... Ya, ahora sí que quedas a tu elección. Pero en realidad cuando hablamos de molecular, estamos dirigiéndonos a estas grandes moléculas y demás. Y además las dije en el orden inverso. La proteína, el RNA y el DNA. Y esto es muy sencillo de explicar. Proteína va a ser todo lo que yo estoy viendo o todo aquello por lo cual yo estoy funcionando. Hay de dos tipos, estructurales y funcionales. Las estructurales, cabello, mi piel, todo lo que conforma mis órganos y mis tejidos, etc. Y las funcionales se llaman enzimas, que es lo que me permite respirar, es lo que me permite digerir la comida, es lo que me permite realmente vivir, ¿no? No puedo estar separada una de la otra. Y curiosamente el RNA no es otra cosa que la información contenida en el DNA para codificar esas proteínas. Y si me voy más al inicio de la cadena, el DNA es lo que me dice por qué Joel va a ser Joel, por qué Héctor va a ser Héctor y por qué Eduardo es Eduardo. Pero finalmente todos vamos a aparecer porque somos seres humanos y nuestra variabilidad va a ser de menos del 0.001% entre los seres humanos. Es la razón por la cual cuando diagnostico, pues lo mismo que yo puedo hacer aquí es reproducible en otro ser humano, ¿no?
Entonces, ese es más que nada lo que estaríamos poniendo, vamos a decirlo así, en la mesa cuando hablamos de diagnóstico molecular. Estamos hablando de contra qué vamos a irnos y con qué herramienta lo vamos a hacer. Entonces, aquí yo tuve, porque murió desafortunadamente, mi cuñado, su madre tuvo cáncer, murió de cáncer, y él adquiere, ¿no? Y un reclamo de familiares hacia él era por qué no se había hecho exámenes de cáncer previos a ser diagnosticado. Y la respuesta de él, del médico, que yo ya sabía, es que no es posible hacer una prueba que contenga todos los tipos de patologías que existen, hablando de esta rama oncológica, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de términos como igual muy generales, ¿no? Proteínas, RNA, etc., DNA. Su laboratorio, ¿qué enfermedad me puede diagnosticar? O sea, con este diagnóstico molecular, ustedes me pueden decir, sí, en efecto, el médico, la sospecha del médico se corrobora con este examen, porque tienes qué tipo de enfermedades puede diagnosticar un diagnóstico molecular. Una, y la otra se las pregunto al rato. Perfecto. Pues mira, respondiéndote puntual, nosotros estamos centrados en enfermedades crónico-degenerativas. Y este nombre que también espanta, engloba a cosas que todavía nos espantan más. Cáncer. Cáncer es la primera. Autoinmunes es la siguiente. Metabólicas poligénicas. Y este grupo tan heterogéneo de enfermedades son a las que nos dedicamos. Y principalmente... metabólicas poligénicas. Metabólicas poligénicas. ¿Cuál es una enfermedad metabólica? Diabetes. La diabetes mellitus. Diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica poligénica. ¿Por qué? Porque resulta ser que se me tienen que descomponer muchas cosas, muchos genes tienen que estar mal para que a mí me dé diabetes tipo 2. Oye, la enfermedad de Graves también es una enfermedad metabólica. Ok. También entra dentro de las poligénicas y metabólicas. Ese es el tipo de enfermedades a las que nos dedicamos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver por dos cuestiones. Lamentablemente nosotros perdemos a nuestra CEO por cáncer. Entonces, ahora sí que las instrucciones dejadas por ella fue, bueno, tenemos que hacer algo para poner nuestro granito de arena y poder hacer justamente estos diagnósticos, ¿no? Y tal cual, como lo comentabas ahorita, entonces nos enfocamos estas enfermedades porque si yo hago una encuesta ahorita, simplemente en la Ciudad de México, de quién ha tenido un familiar diabético, quién ha tenido un familiar con cáncer, les puedo decir que más del 90% de la población encuestada me va a decir uno u otro. Y o los dos. Entonces, es ahí empieza, ¿no? O los tres, ¿no? Va a haber familias que me digan, sí, pues también mi tía fulanita tuvo lupus, ¿no? Ay, hijos, ya empezamos con problemas, ¿no? Y esa es la razón de nuestro eslogan, ¿no? Tus genes, tu salud. Y ahí, fíjate que quiero, salirme un poquito de nuestro comercial e irnos un poco más a una cosa muy... que a mí me llamó mucho la atención, y justamente hace un par de semanas lo estaba yo platicando con el ingeniero, que tuvimos un evento, una plática que estábamos dando a estudiantes de medicina, y era sobre diagnóstico molecular. Y a mí se me ocurre hacer una pregunta, y me sorprendió mucho mi encuesta a mano alzada que realicé en el auditorio. Les dije, a ver, si ahorita, en estos momentos que estamos aquí en el auditorio, viniera un científico y les dijera, oiga, tengo a mis manos la herramienta molecular para que tan solo con una gota de sangre yo les diga qué enfermedad tienen o qué enfermedad pueden desarrollar.
Mi pregunta fue sencilla. Les dije, ¿cuántos de ustedes se harían la prueba? Y quisiera que ustedes me adivinaran cómo quedó el score. No, pues yo creo que todos a favor. Yo esperaría el 100% también. Ajá. Pues no, la respuesta fue 60% no me la hago, 40% sí me la hago. O sea, aún y con la posibilidad de saber qué enfermedad vas a poder tener. Y es que esto da pie justamente a lo que estábamos platicando a la entrada, ¿no? No hay una prueba o un set de pruebas, pues que realmente me diga, oh, pues sí, vas a desarrollar cáncer gástrico o cáncer de colon, o vas a tener diabetes con destrucción de tu páncreas. Hay pruebas, muy pocas pruebas diagnósticas, se los pongo de la siguiente manera. De poco más de 5.600 enfermedades genéticas, es decir, que hay un gen o varios genes implicados en la enfermedad, solamente existen hasta la fecha aprobados a nivel mundial 280 pruebas. Para son muchísimas, ¿eh? Sí, más de 6.000 enfermedades okay. Se reduce a 280. Ok. De estas 280, ¿ustedes saben cuántas están aprobadas por una FDA, por un sistema europeo o la misma COFEPRIS? No, ni una idea. Menos de 100. Wow. Entonces, eso nos da una idea de lo complejo que es, 1, generar una prueba. 2, realmente ligarla con la enfermedad. Y 3, lo que les decía, bueno, ¿para qué la quiero? La quiero para confirmar la enfermedad, o sea, hacer un diagnóstico. La quiero para ver riesgo. La quiero para seguimiento. La quiero para elección de fármaco. ¿Qué es lo que busca, no? Pero, pues, regresando al punto, a mí me sorprende que el 60% de la gente dijera, no me quiero enterar. Quiero vivir bien, quiero vivir así y tranquilo. Entonces, me pregunto al otro 40, oye, ¿y por qué tú sí te la vas a hacer? Y su respuesta me gustó. Dice, yo me la voy a hacer porque ahorita tengo 22 años, 24 años, me decían la mayoría de los estudiantes de medicina, y quiero llegar a viejo. Y si ahorita más o menos con esta prueba vas a decir que voy a tener a lo mejor a los 45, a los 60 años, pues de una vez le empiezo a meter a los alimentos saludables o empiezo a hacer las intervenciones necesarias para que no me dé. O si me da, pues ya me dé muy tranquilo, ¿no? Ajá. Es todo un tema filosófico esto, ¿no? El decir, pues para sí. Para mí no, yo que me digan qué propensión a qué enfermedades tengo y me empiezo a cuidar. Exactamente. Si es que es posible cuidarte. Pero si no te es posible cuidarte, la angustia con la que vas a vivir, porque no te pudiste cuidar de algo que sabías que te iba a pasar, o que crees, o sea, más bien, que sabes que te puede pasar. Por eso te digo que tiene sus asegúnes. Pues sí, y aparte de sus asegúnes, ahorita quisiera que Héctor recordara eso, porque estábamos en una reunión también, Héctor y yo, y de repente nos llega una noticia y me enseña su teléfono celular de la desaparición de las NOMS para diabetes, cáncer y demás aquí en México, ¿no? Y si te acordarás, Héctor, y si quieres comentar ese día que los dos quedamos así en choque, y dije, ay Dios, creo que se nos va a cargar el trabajo. Justamente lo platicamos y la verdad es que al momento en que desaparecen estas NOMS, genera un vacío en cuanto a la atención médica respecto a cuáles son las medidas mínimas que se pueden tomar. Tomando que ahora ya cada quien puede decidir qué tratamiento puede hacer, tiene que haber un referente. Y es ahí donde nosotros queremos aportar, yéndonos al referente internacional, justamente para dar este apoyo y seguimiento, que si se trata de un cáncer de mama, que apoyar e informar a los equipos de médicos de decirle, sí, puedes detectar si hay un riesgo de cáncer de mama, o en su defecto, si una persona ya presentó un cáncer de mama, determinar si va a ser un tratamiento farmacológico, radiológico, de quimioterapia o meramente quirúrgico, porque eso sí lo podemos realizar mediante pruebas moleculares. Podemos ayudar a
irnos a los niveles internacionales de atención a la salud. Y como comentabas, puede que no digamos 20 años antes usted va a tener cáncer de mama en 20 años, pero sí decirle a una persona, tiene riesgo de que desarrolle cáncer, hágase chequeos regulares. Y así vamos a poder, la intención es que esta cultura del seguimiento y del cuidado sea preventiva, que una persona pueda realizarse chequeos relativamente seguido o seguimiento seguido de su condición de salud o en su defecto de su enfermedad, de poder decirle, usted está recibiendo un tratamiento que sí le está ayudando, o usted no es candidata a este tratamiento, o usted realícese chequeos para que si lo detecta, para que si llega a presentar la enfermedad, la detectemos en etapa 1 y no estemos hablando de una etapa 4 con metástasis. Lo mismo para otros marcadores, otros genes que son de riesgo para otras enfermedades. Estemos hablando de un cuídate, no estemos hablando de un ya tienes esto te va a dar tal enfermedad. No, yo no puedo afirmar eso. Yo no puedo decir tienes tal gen, bueno, casos puntuales. Yo no puedo decir en general tienes tal gen, te va a dar tal enfermedad en tanto tiempo, pero sí te puedo decir tienes un riesgo, cuídate, chequéate para que esto no lo detectemos demasiado tarde. O sea, es eso, Joel. Tú hace rato, o sea, yo sí querría saber cuál es mi propensión hacia alguna enfermedad. Yo lo sé. Mi abuelo murió de diabetes. Eso a mí me hace cuidarme en mi dieta. No lo sufro. Yo me mido en mis azúcares, yo hago ejercicio y mi ingesta de alcohol es súper baja porque yo sé que puedo desarrollar esa enfermedad y no es algo que yo ande cargando como una piedra. A mí sí me gustaría que me dijeran cuidado con esto, y amoldar mi forma de vida con respecto a eso. No, si yo no comentaba nada respecto a tu caso particular, me refiero como a población. Ajá. O sea, la posibilidad que tenga una población de tomar esas medidas, porque son diferentes las condiciones culturales, económicas, todo eso, ¿no? Por ejemplo... No le cambies, güey, no le cambies. Ese comentario tuvo dedicatoria, ¿no? No, ¿qué te pasa? El hecho de la accesibilidad a las pruebas moleculares. Qué bueno. ¿Para qué población están? Es una pregunta muy buena. Ajá. Yo precisamente esa encuesta que hice en el Auditorio de Medicina, la hice porque vino una pregunta, de hecho nos reímos bastante porque el médico, no voy a quemarlo, afortunadamente no me aprendí ni su nombre ni sus apellidos. Ni su nombre ni sus apellidos. Pero mi respuesta inmediata antes de contestar su pregunta fue, le digo, tu papá tu abuelo y tu papá ya tienen clínica puesta, ¿verdad? Por eso me estoy preguntando de esa manera, ¿no? Su pregunta fue un poco chusca, vamos a llamarlo así, porque dijo, bueno, ¿y cuánto cuestan, no? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Porque pues yo quisiera estar en ellas. Dije, bueno, le digo, punto y aparte de lo mercantil o económico, tal como lo decía Héctor ahorita, la idea de poder tener en el común, vamos a decirlo así, del imaginario de la gente una prueba de biología molecular es precisamente cuál es qué quiero yo saber de esa prueba. Porque ahorita con cierta, vamos a decirlo así, un poco de confusión, si vemos el número de laboratorios que se abrieron durante la pandemia contra el número de laboratorios que ahorita existen post-pandemia, fue una caída libre. Veía yo que se contabilizaron la creación de más de 1,300 laboratorios entre el 2020 y el 2021. Uh-huh. Y ahorita el cierre de más de 800 laboratorios de esos creados, ¿no? Entonces, ¿por qué este comentario? Bueno, número 1. Las pruebas moleculares llegan a México a partir del 2006.
cuando varias marcas internacionales, no las voy a mencionar, empiezan a ver a Latinoamérica pues como un área de oportunidad, porque pues ya tienen conquistada Europa, ya tienen conquistado Estados Unidos, ya tienen conquistado Asia. Dijeron, bueno, vamos a meter biología molecular en Latinoamérica, ¿no? Y además déjenme decirles, fue una delicia para ellos, porque dijeron, ah, caray, mi prueba dejó de funcionar, porque resulta ser que nosotros, los latinoamericanos, de México a la Patagonia, pues nos encanta la mezcla, nos estamos bien mezcladitos. Entonces, nuestros antecedentes genéticos, pues no se parecen mucho a los de Europa, y no se parecen mucho a los Estados Unidos, ¿no? Entonces somos una mezcla muy, muy, muy importante. Eso hizo que los laboratorios pues le metieran más inversión para poderse amoldar a la genética de latinoamericana. Ese es el primer punto. El segundo punto fue, pues esto cuesta. La investigación básica para decir qué gen está ligado con qué enfermedad o qué gen aporta determinado riesgo al desarrollo de una enfermedad, pues lleva en primer lugar mucha inversión, muchos años, y después toda una serie de regulaciones. ¿Por qué? Porque estas pruebas lo primero que tienen que asegurarme es que son pruebas que no van a dañar al paciente. Entonces son pruebas que deben de ser seguras. Entonces tiene que pasar una serie de cuestiones ahí. Si lo veo ya desde el punto de vista de quién las va a ejecutar, que es el laboratorio, ahí viene otra cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué control de calidad va a llevar el laboratorio? 2, ¿cuál es el nivel de capacidad técnica e intelectual de los ejecutantes? Y por último, ¿cuál va a ser el nivel de comunicación con sus dos clientes principales? El cliente principal, que se llama médico, y el usuario final, que se llama paciente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede hoy en día, ¿cuál es? Ah, me duele la rodilla. Uy, no. A mí también. De seguro es ya se me agotó el cartílago. O sea, hoy en día la gente, yo le digo que series como Doctor House, a uno los entretiene, pero el resto de las personas las vuelve histéricas. Ajá. Ay, no, ya tengo esto, ya tengo el otro. Se parece a lo que dijeron. Exactamente, es lo del capítulo 22, segurito lo tengo ahí. Ajá. Y eso metió mucha presión, en una temporada previa a la pandemia y peor en la pandemia. ¿Por qué? Porque entonces tuvimos una serie de elementos que hicieron la tormenta perfecta. Primero, no había tantos laboratorios de biología molecular diagnóstica. Segundo, no había muchas tecnologías aprobadas con su control de calidad adecuado. Y por último, mi cliente, es decir, el médico, tenía nociones de biología molecular, mas no tenía todo el conocimiento de con qué herramienta, como digo yo, con qué voy a matar a la enfermedad, con qué la voy a diagnosticar. La diagnostica con resortera, la diagnostico con una escopeta, la diagnostico con un AK-47 o de plano un misil. Entonces todo eso hizo una tormenta perfecta, y a mí me tocó conocer gente que pagó 25,000 pesos por una prueba para COVID. Uh-huh. Y eso, pues qué eficiente, secuenciaron completo y después encontraron el virus, o sea, no sé. Y ahí vamos a un punto muy claro en el cual precisamente estamos hablando de un costo-beneficio, ¿no? Por eso regreso a mi pregunta principal que dije, bueno, ¿para qué necesito una prueba de biología molecular, ¿no? Ese es el componente principal, porque dependiendo de eso, yo voy a ver cuál es la que más me conviene. Y por consiguiente, cuál es la que voy a también a poder pagar y cuyo costo-beneficio sea el más alto. Porque, por ejemplo, si ya vámonos a cáncer de mama, que lo estaba mencionando el ingeniero Héctor, si mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama,
mi tía tiene cáncer de mama y yo soy mujer en esta línea familiar, tengo un altísimo porcentaje de cáncer de mama. Luego entonces, ¿qué me conviene? Pues sí, una prueba molecular, de diagnóstico molecular, para saber si tengo los mismos determinantes genéticos que mi tía, que mi madre, que mi abuela. A ver, estamos hablando de así, estas alturas. Quisiera bajarlo tantito. ¿Cómo se realizan estas pruebas? ¿Es por un frotis, de sangre, de estrés, Hace rato mencioné que estas pruebas deben de ser seguras y por lo tanto son pruebas que les conocemos de mínima o nula intervención o invasividad. La mayoría de pruebas genéticas para este tipo de enfermedades se pueden hacer por un raspado interior del cachete, se recogen células y de ahí se obtiene DNA. Se puede hacer por saliva, se puede hacer por una venopunción y un tubito de sangre. Esas son las menos invasivas. Hay ciertas pruebas que me van a requerir un poquito más de invasividad, que sería una biopsia directa de un tumor, por ejemplo. Que eso se tiene que hacer en un hospital, el hospital la toma y la manda al laboratorio, ¿no? Pero ya estamos hablando de casos muy particulares, ¿no? Generalmente hoy en día podemos decir que podemos detectar una enfermedad a través de biopsias de mínima o baja invasividad. Y hoy en día se está poniendo muy en moda lo que se conoce como biopsia líquida. Se sabe que, por ejemplo, los tumores sueltan al torrente sanguíneo tanto células tumorales como DNA tumoral. Y es un reflejo del tumor. Entonces ya hoy en día yo ya puedo evitarme hasta la biopsia. Ya ¿para qué someto a mi paciente que ya por sí ya está estresado con que chance tienes cáncer? Ya te mandé a hacer un PET y todavía te voy a meter un equipo por la boca para llegar y pellizcarte de manera horrible colon, la panza o el hígado o donde te tenga yo que quitar una pieza, un cachito de tu órgano para poder ver que ahí está el tumor y poder hacer el diagnóstico, pues ya es suficientemente estresante, ¿no? Entonces, hoy en día, afortunadamente, la mayoría de las pruebas que ofrecemos en laboratorio son tomadas a partir de biopsias de mínima intrusión al cuerpo del paciente. Entonces, esa es una de las cosas que tienen de ventaja este tipo de pruebas. Y según Joel. Discúlpeme, ingeniero. No, perdón. Llegando a la segunda parte de cómo se realizan estas pruebas. Bueno, primero ya tenemos nuestra muestra y una vez estas muestras llegan al laboratorio, son procesadas por lo general de tal manera que podemos liberar el material genético dentro de las células. Rompemos las células de tal manera que sepamos que no vamos a dañar el ADN y después de estos ya llegamos a equipos especializados que mediante las distintas técnicas que comentábamos antes vamos ya sea a pegar a algún tipo de chip semiconductor o mediante alguna técnica de PCR incrementar la cantidad de este material y después añadirle algún marcador, alguna señalización para que lo podamos detectar. Este proceso, dependiendo de las técnicas, debería estar variando entre 2 horas a 6 horas todo el proceso, si ya estaríamos hablando de que en el mejor de los escenarios, ya lo vivimos en la pandemia, te pueden estar dando resultados para tu enfermedad en tiempos tan bajos como el mismo día. Si ya hablando de un laboratorio, estamos hablando de tiempos de entrega de estos resultados de un día, máximo 2 días, y es ahí donde nosotros queremos hacer un mayor énfasis en esta velocidad, porque justamente el tema de ciertas pruebas de muy alta especialidad que todavía no se realizan en México, que se mandan al extranjero, dan tiempos de respuesta muy lentos. Estamos hablando de 15, 30 días y hablando de enfermedades graves tales como un cáncer, estamos hablando de tiempo en el que puede ocurrir una mutación, una metástasis, y es ahí la necesidad de que este tipo de pruebas se entreguen no solo con la precisión de la biología molecular, sino que además se entreguen con la velocidad necesaria para que el médico pueda responder a tiempo, que no estemos hablando de
un resultado que al médico ya no le va a servir porque la enfermedad ya progresó más allá del punto accionable. Aquí la intención que tenemos con la parte diagnóstica es justamente dar ese soporte y esa velocidad en cuanto a la entrega de resultados. Wow, muy bien. Eso es bien importante porque es algo que pasa con mucha frecuencia, que te mandan a hacer estos estudios y ya cuando tienes los resultados, ya sobre todo en la clínica pública, ¿no? Que vas al seguro y te dicen, venga en 6 meses para que le haga un estudio para lo de su dolor de estómago. Pues en 6 meses, si es cáncer, pues sí, ya. Digo que yo sé que ellos ya medio sospechan, porque difícilmente los médicos mandan a hacer una prueba si no tienen una sospecha, ¿no? Para hacerlo, pero aún así, pues te mantienen 6 meses con el alma en un hilo, ¿no? Sí. Entonces, oye, eso es importante. ¿Qué te parece los invitados que traemos al programa? Puro alto nivel, ¿eh? Sí, caray, ¿eh? Y también quisiera recordarles a los que nos están viendo que participen, aunque estamos en este programa que va a estar grabado, tenemos pues la intención, ¿no? El compromiso del ingeniero y del doctor de contestarles todas sus preguntas. Entonces, aunque no las pasamos ahorita en el aire, ustedes participen, vamos a estar atentos a sus preguntas y se las vamos a contestar. Así es, ahí pueden mandarnos mensajito a través del chat del programa y con gusto se las hacemos llegar al ingeniero y al doctor y que nos den una respuesta. Ahí todos aprendemos, ¿no? Porque la verdad es que son cosas que a todos nos sirve esa información, ¿no? Y yo lo que quisiera preguntarles así es, ¿estas pruebas se utilizan para diagnóstico solamente o también se puede medir evolución sobre tratamientos? Por ejemplo, a mí me están dando tratamiento para el cáncer y de repente no sé si va bien o no va bien. Puedo tener un indicador, le puede servir al médico para saber si está con la dosis correcta, con el medicamento correcto, etcétera. Sí, es correcto. De hecho, Héctor, ahí es la parte que más le gusta, así es que adelante. Justamente platicando esta parte del seguimiento, es ahí donde la prueba molecular ya no solo cae en lo que mencionamos del ADN, sino que hablamos del ARN y de las proteínas subsecuentes, donde podemos dar este seguimiento a las enfermedades. La primera parte de la información que tenemos es el ADN, que nos dice cuáles son las instrucciones que tiene el cuerpo para hacer sus proteínas, para realizar sus funciones, y donde está la primera pista para decir hay un riesgo o no hay un riesgo de la enfermedad. La segunda parte es donde ahí está la falla en la receta, ¿no? Es identificar la falla en la receta secreta del coronel Sanders. No, esa es otra cosa. Exactamente. Y si aparte la receta vemos que está mal y vemos que le estamos echando ingredientes de más, ahí es donde vemos que ya hay un problema, donde podemos ver si hay demasiado de un gen expresándose, y ahí es donde ya sabemos si está ocurriendo algo problemático. Aquí podemos ver y dar seguimiento, si está progresando la enfermedad. Si yo estoy esperando ver menos enfermedad, debería detectar menos de la señal de Si está incrementando, algo malo está pasando. Ahí valdría la pena una segunda evaluación del médico de quizá debo entregar otro medicamento o un estudio complementario. Mismamente una de las pruebas que nosotros implementamos en el laboratorio es justamente una de objetivos de cáncer, donde directamente el médico, al enviarnos la prueba, nosotros le enviamos el resultado de qué parte de esta receta y qué parte de los ingredientes está en la proporción equivocada, o hay de más o hay de menos, o por dónde. Nosotros le decimos al médico, aguas, hay demasiado de este gen peligroso y se está expresando demasiado. Yo no soy médico para decirte esta es la enfermedad, yo puedo confirmarte y apoyarte como laboratorio en el diagnóstico, pero te puedo decir, aquí está habiendo un problema.
Y ese es el seguimiento que podemos ir dando de la mano de los médicos, de decirle la probabilidad de que esa enfermedad sea presente, manda estudios con el patólogo, manda la resonancia, o en su defecto, este medicamento no está funcionando, dale otro medicamento y va por aquí, busca un medicamento que le pegue a esta parte, a este gen que va por aquí, porque el medicamento que le diste y darle agua bendita son lo mismo. Es lo mismo. A ver, yo aquí tengo esta pregunta. Yo sé, o sea, estoy consciente que esta pregunta que les voy a hacer se podría contestar en 3-4 minutitos. Es de una carrera completa. Se estudia en una ingeniería, en un posgrado, pero es algo que a mí siempre me ha rebanado la cabeza. ¿Cómo es posible que a través de un frotamiento, saliva, sangre, puedan extraer la cadena de ADN y de ahí identificar esas partes que miden micras o milimicras? Sí. Armstrongs. Es correcto. O sea, ¿a quién tienen una chava? ¿Quién tiene las tijeritas para ¿Y me cortar? cae? ¿O tienen una chava desenredando la cadena diciendo, ¿Quién tiene mira, tan buena vista? Aquí está la bronca, mira, está más gordita esta cadena, este eslabón está más... ¿Cómo fregados le hace? Pues bueno, es que aquí yo suelo decir que todo lo que estamos viviendo ahorita es gracias a que estamos caminando sobre los hombros de muchos gigantes. Esto que estamos viendo ahorita pues le llevó a un conjunto enorme de científicos, brillantísimos, mujeres y hombres, desde 1950 a 1976, que se sentaron todas las bases. Pero del 76 para acá, bueno, fue un meteorito realmente la velocidad con la que fuimos acumulando información, y el impacto en la medicina fue tremendo, ¿no? O sea, fue una explosión increíble, ¿no? Entonces, sería difícil, vamos a decirlo así, como dices, en 3-4 minutos poder mencionar siquiera los nombres de una Rosalind Franklin, un Francis Crick, un Watson, etcétera. Sería una lista interminable de estos gigantes. Dime quién tiene las fregadas tijeritas. Las fregadas tijeritas las tiene, te vas a botar de la risa, se las robamos a una bacteria. Realmente todas las herramientas de biotecnología, y por eso dije, esa es la parte que aquí el ingeniero se la sabe de derecha y al revés, se las quitamos a una bacteria. La biología molecular descansa sobre el funcionamiento de una de las células más antiguas, que son las arqueobacterias. De ahí su nombre, son bacterias viejitas, es lo que quiere decir la palabra arqueobacteria. El punto medular, ya después de saber que el DNA es el DNA, que es una doble cadena, que es antiparalela y bla, 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 fue precisamente que alguien, como digo yo, con mucho ocio, dijo precisamente cómo lo corto y cómo lo amplifico, porque no lo puedo ver. Entonces, el primero le robó a las bacterias unas tijeritas que se llaman enzimas de restricción. Estas las usan las bacterias para que cuando alguien las invade y les inyecte un DNA que no es suyo, inmediatamente produce estas enzimas y degradan ese DNA. Pero lo van cortando en forma específica. Son como tijeras. ¿Como un digestor? Un digestor. Básicamente, eso es lo que hace. Entonces, esa fue lo primerito, que fue el grupo del doctor Corana y una serie de investigadores en diferentes partes del mundo. Fue el primero. Y hubo otro, un tal señor Kary Mullis, que le debía a otros investigadores. Él fue el que se le ocurrió, bueno, no puedo ver el DNA, pero ¿qué pasa si lo multiplico y lo hago millones de copias de ese DNA? Y él le roba a otra bacteria, a una bacteria que se llama Thermus aquaticus, una enzima que es capaz precisamente
de copiar el DNA a altas temperaturas. Y se descubre lo que es, diría yo, la herramienta básica, la piedra angular del diagnóstico por biología molecular, que es la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que así se llama esa enzima. Entonces tenemos tijeras y tenemos fotocopiadora. Entonces eso es en lo que se basa. Toda herramienta de diagnóstico molecular se basa en 3 principios. ¿Cómo corto el DNA? ¿Cómo pego al DNA? ¿Y cómo lo multiplico? Son los 3 principios básicos. Llámale secuenciación, llámale hibridación, llámale amplificación. La herramienta que quieras se va a basar en esos 3 principios. En cómo corto, cómo pego y cómo multiplico. Eso es en lo que basamos toda nuestra tecnología para hacer un diagnóstico molecular. Bueno, me quedó medianamente claro, pero me quitó... Y todo se ve en un caldito nada más. Sí. todo eso, y ves un caldito nada más. No, sí. Muchas gracias, La verdad es eso. Oigan, pues creo que es tiempo de ir a aviso parroquial. Bien. Entonces, no sé si tengamos aviso parroquial, que yo creo que sí veré por ahí. Eso, claro. Tenemos nuestra plática de protección de datos personales en posesión de los particulares, que vamos a dar el día viernes a las 10 de la mañana en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Por cierto, la más antigua de América. Y están cordialmente invitados. Va a estar uno de los grandes ponentes de ese tema, que es el maestro Jorge Argáez, que ya muchos de ustedes conocerán aquí en este programa, y están cordialmente invitados. Hay un cafecito y galletitas y pastelito, y cuesta 100 pesos la plática. Así que los invitamos a que estén por ahí este viernes. Tenemos a Pedraza Tobar Consultores, que nos comparte sus asesorías corporativas en archivonomía. Pueden comunicarse con él, con Dionisio, ¿verdad? ¿Se llama Armando? Dionisio, sí. Dionisio Pedraza, que es el Déjame decirte... El mero. Que hemos tenido grandes legados de grandes personajes mexicanos. Ahorita aquí el ingeniero Miramontes es nieto de uno de los descubridores de la píldora de la felicidad. Como tuvimos hace 2 semanas el nieto, el hijo del sargento Pedraza. Así es. Entonces, pura celebridad aquí, pura celebridad. Empezamos por ti. Y Blindata nos sigue ofreciendo que certifiquen su experiencia en protección de datos personales con reconocimiento ante la SEP y el CONOCER, para que tengan un documento que avale esos conocimientos que son tan importantes y que hoy en día el tener conocimientos en protección de datos personales hace que tengan una posibilidad de tener un ingreso mejor para obtener un empleo mejor. Entonces, esa certificación se las recomendamos mucho, y recuerden solicitar su descuento por estar al pendiente de The Shopping con el Coach Joel y el licenciado Armando, ¿no? Así que ahí estamos. No sé si tengamos algo más. Mañana es ya no lo van a alcanzar a ver. Me da tristeza. Pero bueno, si se los voy a decir como si fuera mañana, hoy es el congreso con High Rise ahí en el hotel. ¿Cómo se llama el hotel? ¿Del Prado? Del Prado, ahí en el hotel del Prado, ahí de la Avenida Marina Nacional. Ahí van a estar. Saluden a Mónica, por favor, por ahí si tienen la oportunidad de ir. Y pues vamos a... No sé si tengas alguna otra pregunta, Armando. Pues sí. Yo sí tengo una. Entonces, a ver, ahorita hemos ya más o menos platicado respecto
pues lo que pueden hacer las pruebas diagnósticas de diagnóstico molecular, valga la redundancia, estas pruebas diagnósticas donde se pueden aplicar. Entonces, pero yo no puedo ir y decirle, oye Héctor, oye Eduardo, véndeme una prueba porque ¿qué crees? Como que mi abuelo tuvo diabetes, mi papá es hipertenso y me la voy a hacer, ¿no? A ver, creo que va más allá de eso. ¿Cómo puedo tener yo cómo puedo hablar con mi médico para que me haga ese tipo de pruebas? Así es. Y creo que es una pregunta capital la que acabas de hacer. Yo diría que la pregunta más importante, porque justamente yo tengo una frase que hace reír aquí al ingeniero, que le digo, estas no son pruebas de deporte. O sea, no me las voy a hacer porque hay como que siento, como que me la recomendó el compadre y bueno, es que la vecina se lo... No, estas son pruebas que tienen que venir precisamente recomendadas o que un médico haya decidido solicitar este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque bien lo decías hace rato, el médico es el que ya tiene una sospecha de una enfermedad. Y en base a la historia clínica del paciente, en base a muchos aspectos, es el médico el que toma la decisión de realizar esta prueba de diagnóstico molecular o esta prueba molecular para descartar o confirmar el diagnóstico o bien para un seguimiento. Eso es esencial. Realmente muchas de las ocasiones, como regreso al ejemplo de los que dijeron que sí querían hacerse la prueba y los que decían no, tenemos de todo. Tenemos pacientes que literalmente van con el médico y me quiero hacer esta prueba, ¿no? Oye, sí. Pero no, me la quiero hacer y me la voy a hacer, ¿no? Hay veces que el médico cede, pero inteligentemente. Entonces le dice, a ver, se la voy a mandar a hacer, pero al rato no la quiero aquí desmayada, porque resulta ser que le salió una calificación de riesgo alta para cáncer de mama. Tiene que entender los alcances y las limitaciones de la prueba. Y eso es algo muy importante, ¿no? Lo decía muy bien el ingeniero hace rato, ¿no? Una cosa es que tengas el gen, otra cosa es que lo tengas descompuesto, y otra cosa es que esto te conduzca 100% inequívocamente a la enfermedad. Eso no ocurre, salvo muy contadas enfermedades. En las mayorías en las que estamos evaluando con riesgo, es eso. ¿Cuánto es tu probabilidad de que en tus condiciones actuales tú desarrolles esa enfermedad? Ya sea porque ya la tienes rondando hereditariamente en tu familia, o ya sea por tu estilo de vida. Claro. Sedentarismo, tabaquismo, ¿verdad? Y todas las cosas que dicen, no lo hagas, pero están en todos los lugares. Sí. No, que no lo sacan, no sé. Taquismo. Yo tengo taquismo. También tengo taquismo. Entonces, pues no. No. Nada de eso, ¿no? Oye, entonces, sí. pues creo que nos ha quedado bastante iluminado. Yo no sé si hayas platicado con Héctor y con Eduardo Armando respecto a la sección de regalitos. Sí. Si tienen un regalito, pues este es el momento de vamos lo platicamos hace rato el ingeniero y yo. Fíjense que me permitirían hacer un pequeño aviso parroquial. Vamos a hacer el 21 al 26 de agosto un curso de biología molecular diagnóstica. Va a durar 40 horas, es decir, 6 días. Ese curso es un curso teórico práctico con aval académico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Y este curso tiene un costo, es un costo de 5,000 pesos, IVA incluido por cada inscrito. Y estábamos hablando hace rato y vamos a regalar 3 inscripciones al curso. El curso va dirigido a médicos, enfermeras, técnicos especializados en estas áreas, pero también a estudiantes
de ciencias médico-biológicas. Es decir, pueden estar estudiando química, pueden estar estudiando medicina, etcétera. Y bueno, para un estudiante desembolsar 5,000 pesos de un golpe a veces no es... Está canijo. Está difícil, ¿no? Entonces estábamos viendo y vamos a obsequiar 3 inscripciones gratuitas a ese curso que se va a dar del 21 al 26 de agosto de este año. ¿Dónde es? De 2023, porque queda grabado. Sí, del 21 al 26 de agosto del 2023. La sede es en el auditorio del Departamento de Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Si me permiten compartir la pantalla, les puedo poner el postercito del que todas se los ha hecho llegar. O si no los mandas, ese no nos los mandaste. Todo gusto, ahorita se los mando para poder para poderlo poner y que quede ahí. Que quede ya listo. Voy en estos momentos. Mándamelo por WhatsApp. Ajá. Exactamente. Estoy mandando por WhatsApp esto. Trae el programa un código QR para que puedan inmediatamente con su móvil. Ahí se van a comunicar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a saber cuáles son los primeros 3 que te llamaron para eso? Van a tener que mencionar obviamente el canal y que lo vieron en este podcast. Hay un teléfono. Cuando entren a ese QR, ahí vienen datos y una liga y un teléfono. Entonces, lo único que tienen que hacer es marcar ese teléfono con la señorita Patricia Hernández y decir que, bueno, están siendo referenciados de parte de este canal. Los 3 primeros. Dinos el teléfono, Eduardo. Dinos el teléfono pausadito. Muy bien, un segundo, ahorita estamos haciendo. Pausadito. Es que por acá 55, 21, 14, espera, no. Sí, no, lo de costumbre, ¿no? Sí, el que lo captó y el que no. Sí, suele pasar, ¿no? Según estamos abriendo aquí todas las ligas, es que luego tiene un abierto hasta lo que no, y como digo yo, más de 6 páginas abiertas. Ajá. No has terminado, es que ninguna de esas está funcionando. Sí. Ajá. Estoy mandando ahorita mismo el número es el 55 93 08 77 88. Perfecto. Y es con la señorita Patricia Hernández y solamente tienen que decir que están hablando para obtener una de las 3 inscripciones gratuitas al curso y tienen que decir que lo escucharon en este podcast. Ella va a recibir ahorita mismo las instrucciones de que en cuanto reciba esto, ella nos notifique que ya se cumplieron las 3 invitaciones al curso. Les estoy mandando también el póster que cuenta con el número telefónico que acabo de dar, para que también lo puedan ustedes, por favor, poner a disposición del público. Y como comentábamos, este es un curso que sí es bastante académico y técnico, pero de lo que se trata es de realmente hacer una difusión. De hecho, el título del curso es bastante interesante porque precisamente lo que estamos tratando, como decíamos hace rato, de pasar de la guerra de las galaxias a que me lo entienda cualquier persona en la calle, ¿no? Entonces, el título del curso se llama Biología Molecular Diagnóstica de la fase preanalítica al análisis de resultados, ¿no? Porque esto es para que vean todo lo que está involucrado en el momento de ejecutar una prueba de biología molecular diagnóstica. Está genial. Está genial. Digo, es información, como dices tú, muy académica, muy específica. Hay que tener conocimientos, no, para entenderle. No, porque precisamente o puede ir hasta un humilde médico veterinario como su servidor. Sí, no, el programa se diseñó de tal manera que los llevemos de la manita. Vamos a revisar desde conceptos muy básicos del material genético
y de ahí vamos a empezar a subir el nivel, pero no los vamos a dejar con huecos, nada. Este es un curso que lo dejamos de dar por la pandemia, lo dimos todavía 2021 y 2022 de forma remota, pero es un curso que siempre nos lo solicitan de forma presencial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que en ese momento te salga la duda y le preguntes al ponente, y digas, oiga, ¿qué pasa si no obtengo el volumen suficiente de saliva? ¿Va a salir la prueba o no va a salir, ¿no? ¿Qué cree? Cambié de instrumento, ahora tengo el instrumento tal marca, ¿sigue siendo lo mismo o los valores cambian? Entonces es muy fácil que ya podamos responder eso en vivo, y es un poquito más complicado al momento de hacerlo, un webinar, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos que darlo. Pero sí, es un curso que solemos hacer en compañía de una institución de educación superior. En este año le toca al Poli, el próximo año le toca al UNAM, y así sucesivamente nos vamos moviendo de facultades, precisamente porque es un curso básico, es un curso que va a permitir lo mismo a una enfermera que quiere aprender cómo se hacen las pruebas de biología molecular y que necesita entender qué tipo de muestras son las que debe usar para este tipo de pruebas. Eduardo, a veces las enfermeras saben más que los médicos, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo en eso. Y por eso que no te oiga mi hermano, porque su esposa es enfermera. y suele pasar. Y suele pasar. Sí, entonces es un que está dirigido para esto, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, realmente no necesitas tener conocimientos de química, no necesitas tener conocimientos de biología. Te vamos, desde el primer día los vamos a llevar de la mano. Está súper bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues desgraciadamente el tiempo se ha agotado, como siempre, pero estamos muy, muy agradecidos y muy, muy honrados de que hayan estado aquí con nosotros, compartiendo esta información que, como les comento, no es la información popular, o sea, no es lo que en todos lados van a ver en YouTube, y creo que pues eso es lo valioso de que hayan tenido esa generosidad de estar con nosotros y darnos algo de luz, sobre todo porque también vemos que existen ya otros recursos, ¿no? Para poder evaluar nuestro estado de salud. Y eso pues son herramientas que a veces cuando asistimos a la consulta pues el mismo médico no las conoce, o en un momento dado las conoce, pero a lo mejor dice, no, pero es que son carísimas, usted no va, y a veces puede ser que ni siquiera son tan caras, ¿no? Lo vimos con la prueba PCR, que se hizo más accesible por la demanda. Entonces, eso va a pasar con estas pruebas. Conforme vayamos teniendo mayor conocimiento, vamos a tener todos mayor accesibilidad, y eso pues es muy, muy valioso, ¿no? Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos eternamente agradecidos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Joel, Armando. La verdad es que fue un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, pues no me queda más que también adelante, Héctor, es que tengo algo de delay. algo lenta. Igualmente, Joel, Armando, muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos llegar a una audiencia más grande para dar a conocer los alcances que ya podemos tener en el área de la salud, y que ya cada día el futuro que decían que estaba muy lejano ya es el día de hoy. Así es, así es. La medicina del futuro. Esa es la medicina del futuro. Así es. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado aquí con nosotros. Les deseamos todo el éxito con lo que hacen, porque la verdad es que es para el bien de esta humanidad. Y pues no me resta más que agradecer a nuestra audiencia que se va a comunicar con nosotros vía chat, y les prometemos que le vamos a pedir a Héctor y Eduardo que nos den luz en sus preguntas, y todos vamos a aprender. Así que muchas gracias por haber
haberse conectado a este programa en el momento en que lo hagan. Ahí va a estar grabado. Muchísimas gracias a la Asociación de Investigadores Mexicanos de Estudios Socioeconómicos y Evaluaciones de Confianza, y a todos sus integrantes por habernos permitido estar aquí, a High Rise, el canal que nos hospeda, y a nuestro equipo invaluable de producción, a Bere y a Giovanni, que siempre están para sacar adelante esto. Muchísimas gracias a todos. Mi querido Armando, como siempre, un privilegio que estés aquí con nosotros. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.